Bien, volvemos. Vamos a intentar restablecer la conexión con Felipe Roncoloni en un instante nada más cuando se sume a esta transmisión. Un tema que se ha puesto en debate, como decimos, en las últimas horas y por eso nos parecía interesante escuchar la opinión, la solicitud. A ver si la tecnología en este momento nos juega una buena pasada. Ahora sí, señores. ¿Cómo está, Ahora Felipe? estamos. Nos estamos todos amigando con la tecnología, ¿viste? O por lo menos, mira, la familia Roncoloni, señores, los doctores Roncoloni. No podía fallar internet si estaba Antonio Roncoloni cerca. Viene y hace magia y lo hace andar. ¿Cómo no? Hablaría muy mal si no, si no había conexión. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho muy bien, yo te escucho muy bien. Y gracias por atendernos, Felipe. Bueno, no, gracias a vos. Hoy a la mañana parecía un presagio. Ayer habíamos estado hablando de esto con unos amigos de Mar del Plata y hoy a la mañana me llamaste por el tema, así que me pareció como que todo venía de la mano. Es que seguramente que debe ser un tema de análisis entre los estudiosos del derecho, pero hoy fui con estas salidas pequeñas que podemos tener al almacén que me queda muy cerca de mi casa y en la cola había dos mujeres adelante que estaban hablando de eso. Digo, hoy se está hablando y se está discutiendo sobre esto, tal vez con conocimiento no, y ahora vamos a hablar de eso, pero en todos lados, ¿no? Es el tema, me parece, hoy de debate nacional. Hoy ante la falta primero de noticias para dar, porque no hay Es otro tema probable, que hablar sí, del coronavirus, sí, COVID-19, o pongamos el nombre que queramos. sí, Hay que seguir insistiendo sobre lo mismo y bueno, se abrió o se puso sobre el tapete una realidad que estamos viviendo los que trabajamos de esto desde mucho antes del claro, coronavirus. claro, Hoy se está debatiendo un tema sí, que nosotros, los que somos del mundo del derecho y del sí. derecho penal, que ya lo venimos hablando desde que existe el mundo. Tal cual. Ahora, yo lo veo en los medios y obviamente que la gente también lo dice. Ahora, ¿es correcto decir que están liberando presos? No, Técnicamente. no, técnicamente no es correcto. Por eso el tono del título de la entrevista es un poco fuerte, pero sirve para Sí, para explicar la sí, situación. exacto. La prisión domiciliaria, como su nombre lo dice, es prisión. Sí. Un día en prisión domiciliaria cuenta como un día dentro de unidad carcelaria. No, Ujú. no es que vos estás en libertad, no son excarcelaciones extraordinarias, no Sí. tienen libertad para circular, no las Mm. tendrían por más que por más que no haya el tema del COVID, el tema Eh, por lo cual casi todos estamos con una pseudo prisión domiciliaria. sí, restringido de algunas libertades, por lo menos. Exactamente. Lo que se está otorgando para cada caso en particular Mm, son mm. prisiones domiciliarias. Que Claro. eso no es lo mismo que libertad. No hay que asumirlo que son sinónimos. Ahora, antes que vos me expliques cada uno, la gente entiende o lo interpreta así porque tal vez tiene la sensación, y después vamos a ver si esto es atinado o no, de que no hay un control sobre esa prisión domiciliaria. Tal vez la gente llega a linkear prisión domiciliaria con casi libertad porque cree que el delincuente puede llegar a hacer lo que quiere. Después analizamos si querés si esto es así o no, pero vamos por ahí, vamos entendiendo por qué la gente tal vez está media confundida. Bueno, ahí es el meollo de la cuestión. Ahí está, ahí está la cuestión que se debate. La Mm. prisión domiciliaria existe de mucho antes de que exista el COVID-19, Sí, claro. el COVID-20 o COVID-14. Es algo anterior, es algo que ya se utiliza hace muchísimo tiempo. Sí, Se empezó utilizando con los detenidos de mayor edad o con sí. cuestiones con enfermedad, Con por una cuestión de que el servicio penitenciario no puede brindar. mujeres con hijos menores. Mujeres con hijos es una de las excepciones, pero eso ya es más moderno. Ujú. Pero las primeras prisiones domiciliarias es para mayores o para gente con enfermedades terminales. Sí, El control, una vez que están en libertad, hay dos formas de otorgar la prisión domiciliaria. sí, La prisión domiciliaria con monitoreo electrónico,
la famosa pulsera, que pasó a ser tobillera, pero que viene, que es lo mismo, que está controlado satelitalmente, que es un sistema recontra ágil. Uno va a un expediente de una persona que esté con prisión domiciliaria y controla, pero minuto a minuto, cuánto, si cumple o no cumple, si se va del perímetro o no se va del perímetro. Claro. Y si no cumple el perímetro, se vuelve, lo vuelven a meter en la unidad carcelaria. Que sí, ante el incumplimiento vuelve a la cárcel. El incumplimiento es volver a la unidad penal. Eso es sobre todas las cuestiones. Después, sí, ante la urgencia en esta circunstancia, porque estamos en una situación urgente, se han implementado prisiones domiciliarias sin monitoreo electrónico hasta tanto se puedan colocar. Ya, pues no hay. Porque no hay. Es una lucha. No se sabe si no hay cupo en el satélite, es decir, que, por ejemplo, el satélite que lo controla. Sí, la computadora que los controla. Hasta 300 personas. O el aparato en sí. O si no hay pulseras. La verdad es una discusión que la podrían dar más los ingenieros que los abogados común, porque sí, nos excede nuestra ciencia. Después, entonces, estos se quedan supeditados hasta tanto le puedan colocar la pulsera. Mientras tanto, el patronato de liberados hace un control regular de todos los que están con prisión domiciliaria en la zona. Yo puedo hablar de Villa Gesell. Que lo tenemos un patronato de liberados. Y que tenemos un patronato de liberados que trabaja muy bien, una asesoría pericial que trabaja muy bien, y un juzgado de garantías que trabaja muy bien. Sí. El juzgado de garantías 6 trabaja muy bien en el control, no solamente de los privados de su libertad, sino de los procesados en libertad. Es decir, los menores, no, y ni siquiera que estén esperando el juicio, por ahí son gente que soluciona sus problemas con la suspensión de juicio a prueba, pero los tiene al control de rajatabla. Bueno, lo hablamos hace media hora con vos, del ejemplo del caso del hermano de Lionel Messi, que lo mandó a hacer yoga. Y lo obligaba a ir a firmar en Rosario y demás cuestiones. Y era el hermano de Lionel Messi. Sí, bueno, ante la ley. El juzgado de garantías nuestro funciona muy bien. Funciona excelentemente bien y controla muchísimo. Ahora, estos permisos, volviendo un poco al tema del debate, ¿no? ¿Quién los otorga hoy? Un detenido. Hoy el intendente municipal dio a conocer que en Gesell hay 7, por lo menos. 7 personas que estaban allí, ¿no? Detenidos y que hoy tienen domiciliar en Villa Gesell. Para que esas personas hoy estén en libertad, ¿quién fue que le otorgó el permiso, el beneficio, cómo se llama? Bueno, el juez natural que tenga en ese momento. Vos recién hablaste de personas que están esperando el juicio, llamémoslo procesados, que están a cargo de un juez de garantías. El juez de garantías es el juez correspondiente a la jurisdicción donde cometió el delito. Es decir, si lo cometió en Tandil, será el del Departamento Judicial. Después, en ese caso, es ese quien lo otorga, que el juez de garantías es el árbitro del partido entre la Fiscalía y la Defensa. En caso de que esté en etapa de juicio, puede ser un juzgado correccional o un tribunal criminal. Y en caso de que ya haya estado condenado, las otorga o las rechaza el juzgado de ejecución penal o ejecución de sentencia del departamento judicial donde haya sido la condena. ¿Qué es lo que se evalúa en este caso para otorgar? ¿Es la situación personal del detenido o la situación de la unidad penitenciaria o el pabellón donde esté? No. ¿Qué es lo que se analiza para decir, bueno, si usted va a estar mejor en su casa? Se tienen que evaluar muchas cosas. Siempre es a pedido de parte, eso hay que aclararlo, es a pedido de la defensa, sea oficial, sea privada, es a pedido de la defensa, no es de oficio por parte del juzgado. Sí, acá hay un abogado que pide el beneficio para su cliente, para su defendido. Un abogado, por eso ya sea privado o sea del Estado, porque como sabemos todos, en una causa penal tenemos un abogado. Eso. Lo primero que se hace es un informe socioambiental
de dónde va a residir el Sí. detenido. ¿De dónde va a que se va a quedar? ¿Dónde se va a quedar? Si tiene lugares, si tiene contención, con quién va a vivir, Sí. de qué van a vivir, Sí. ingresos, egresos. En este momento hay peritos de parte, que son los trabajadores sociales, Sí. que pueden ser trabajadores, licenciados en trabajo social, hay distintas categorías, técnicos. Hay privados y hay públicos. En este caso, en Villa Gesell también la asesoría pericial funciona muy bien, a cargo del licenciado Putoña, que hace los informes y informes completos, que explica todo el ambiente familiar donde va a vivir. Sí. No es que va y lo dejan a la suerte. Después, Ahora, sí. No, preguntarte ante esta situación, porque la gente realmente piensa que al preso se lo deja en la casa y que a los 15 minutos salió a la calle. Con tu conocimiento, no digo que vos pongas la mano en el fuego por cualquiera de estos resortes, pero vos crees que de estas 7 personas que hoy están en Villa Gesell con prisión domiciliaria, ¿están los resortes necesarios para asegurar que esa persona se quede en la casa cumpliendo la pena? Yo no puedo. No digo que te la juegues, pero ¿vos crees que es viable o que el pensamiento de la gente puede llegar a pasar? Yo creo que lo que haya dictado el juzgado de garantías de Villa Gesell, sin lugar a dudas, tienen un control. Porque lo vivo en experiencia propia. Sí, hay sí. muchas veces que en causas en la cual hay varios imputados y yo defiendo uno solo, por ahí los informes socioambientales son distintos, a uno se lo dan y a otro no. A veces me toca la suerte de que el informe socioambiental, contención, demás cuestiones que evalúan capacidad de sostenerlo, que me dan la posibilidad de tener un beneficio de esta característica. Y hay veces que no tiene control y directamente no me lo rechazan y la Cámara de Apelaciones es igual de rigurosa. No es que uno se lo rechazan acá y la Cámara de Dolores... Bueno, hubo un caso hace pocas semanas atrás de un joven geselino que tiene por lo menos 2 causas por tentativa de homicidio y otros delitos como tenencia de armas, el cual el abogado pidió que se le dé el beneficio. En principio, el juzgado número 4, el de Zapiolas, el que intervenía, pidió un informe al servicio penitenciario. No hubo respuesta del servicio penitenciario y el juez le otorgó el beneficio. La fiscalía lo apeló. La Cámara, de alguna forma, en principio dio lugar a esa apelación, pero no le aplicó, y vos me vas a saber corregir, efecto suspensivo. Pero lo cierto es que casación, finalmente, en un fallo dijo que hasta que se resuelva esa apelación, el reo, en cambio de permanecer en la cárcel, o sea, ese efecto suspensivo, esté en el domicilio. Se dan situaciones bastante raras, digo, ¿no? No entendí. ¿Que le otorgaron el beneficio? De todas maneras, antes que la apelación quede firme. Eso no es común, es decir, no es lo que establece el Código de Procedimiento Penal. Hizo la excepción casación. No es mi caso. No, simplemente no me ha pasado conmigo. No sé si conocías o no el caso, ¿eh? Yo, porque tuve el fallo en la mano. Pero digo, se dan estas situaciones bastante paradójicas, hasta inclusive dentro de la propia justicia, digo, ¿no? Casi nos está cortando, Felipe, quedaste ahí medio congelado. Estamos hablando con Felipe Roncoloni, esperamos ver si podemos restablecer la conexión, abogado, joven abogado de nuestra ciudad, para empezar a entender un poco, ¿no? De la discusión. Claro, analizamos desde acá, desde casa, y lo que dicen las leyes, ¿no? Lo que dicen los libros de abogacía. Por eso estamos intentando entender cómo tal vez el derecho desde la biblioteca a veces cambia muchísimo a lo que estamos viviendo en la calle, o lo que sentimos nosotros los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver si podemos retomar la conexión con Roncoloni, que se le cortó, pero sabiendo que la familia tiene que ver con internet, vamos a poder volver a conectarnos. A ver, ahí estamos volviendo. Ahí estaba, seguramente que Antonio conectó de vuelta. Ahí está.
No sé qué pasó, me empezaste a paralizarte vos a mí. Quedamos todos ahí congelados. Bueno, nada, habíamos quedado en un caso que di a conocer, o que traje a colación, pero digo, hasta la misma justicia hoy se está viendo en situaciones que son bastante particulares, digo, ¿no? Para resolver. Por la cantidad de pedidos que hay y porque la excepción o el motivo tampoco estaba en los libros. Digo, en este caso estamos hablando de una excepción por pandemia, ni siquiera es por una enfermedad que ya el reo tiene o una situación particular, digo, ¿no? Sí, sí. Perdón. Ahí está, no pasa nada. O sea, a todos se nos cae el celo. Ahí estamos, Ahí está. tranquilos, ¿no? No, bueno, lo que hace el fundamento es el agravamiento de las situaciones de detención. Claro. El fundamento que utilizan porque la seguridad del reo es garantía del Estado. Claro. Es decir, y la seguridad de todos los reos es Sí. responsabilidad del Estado. Entonces, nunca me ha pasado que me hayan dado una apelación con efecto devolutivo, es decir, que me hagan efectiva la medida hasta tanto resuelva hasta que resuelva la Cámara. Nunca me Sí, pero pasó. son casos extraordinarios y excepcionales, digo, No ¿no? es la regla, porque esto, no es la regla. Igual que las excarcelaciones extraordinarias, el efecto del recurso es suspensivo. Hasta tanto se expida la Cámara y en la Cámara sí ya adquiere firmeza. No, por más que vos puedas ir más arriba, ahí sí adquiere firmeza. En estos casos, ¿se tiene en cuenta por el delito que está detenido o al cual se le acusa? Digo, ¿es lo mismo para analizar un ladrón de gallinas que un asesino? Eso, sobre todo, sí. Lo que dice la casación en la acordada famosa de la cual se está debatiendo, hace claramente mención a delitos no graves, con un problema. No establece qué es un delito grave. Que es cuánto es la condena en expectativa o la condena firme que tiene para considerarlo grave. Yo tengo un caso reciente en el cual me rechazaron el pedido, el juzgado de ejecución de Dolores, juzgado único de ejecución de Dolores, el cual me lo rechazaron abiertamente, en el cual me estableció el parámetro de que era un delito grave. Claro. Pero porque tenía determinadas connotaciones y no me considero que la casación no recomendó a ese tipo de detenidos darles la libertad, la prisión domiciliaria. Pero a su vez, yo creo que ahí también hay que hacer una diferenciación importante, que es lo que no se evalúa. Condenados con procesados. Claro. Condenados con procesados. Yo creo que muchas veces se habla de lo mismo, de que son lo mismo, es decir, no. Y no son. Ante la justicia no. Ante tal vez la sociedad sí, porque la sociedad, por ejemplo, vamos al caso, un caso famoso, el caso de los rugbyers, todavía no está condenado. No. Ya de la prueba que se ha hecho pública, pero de todas maneras para la gente ya están cumpliendo sentencia y en realidad todavía no. Les va a servir lo que están cumpliendo ahora el día que sean condenados. Para restar después de la condena. Tal cual. Es una cuestión del tribunal criminal que les toque, que va a ser el 1 o el 2 de Dolores, porque no hay otro. Pero hay que saber diferenciar que una persona que está en el estado de proceso está con principio de inocencia. Hasta que no tenga sentencia firme, él es detenido. Él es inocente. Sí, sí. Entonces, hay que, para hablar de estadísticas grandes, como te ponen los medios, 5.000, 2.500, porque todos te cambian el número. Sí, hablan de 2.300. Sí. Hay que evaluar qué porcentaje de ellos son procesados y cuál de ellos son condenados. Hay mucha gente en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires que cumple su condena antes del juicio. Es que en realidad, Felipe, si vamos y vos me lo vas a decir, ¿no? A los textos, a lo que es la justicia argentina, debería haber muy pocos procesados que estén privados de la libertad. En realidad... Casos excepcionales deberían estar. La excepción es la detención, la privación de la libertad durante el proceso, y la regla es la libertad. La libertad. Es decir, vos solamente te podrían privar de tu libertad por dos cuestiones: peligro de fuga o entorpecimiento procesal.
Y acá ni siquiera estamos discutiendo si somos garantistas o no, acá estamos diciendo lo que dice la ley, lo cual la gente o lo desconoce o no lo comparte, por lo menos. No, uno también tiene que saber de que hay situaciones que le generan bronca a la gente y que por ahí se vive en una sociedad muy violenta con el que cuando a uno le toca es el 100%. Uno no puede ir juzgando y diciendo, no, esto es así, y yendo con la Constitución Nacional abajo del brazo a los gritos. Uno tiene que también entender y entender el dolor, pero uno, como agente del derecho, tiene la obligación de cuando le consultan y le preguntan y decir, no, establece esta determinada cantidad de cosas. La Constitución Nacional tiene un artículo, que es el artículo 18, que es el principio de las garantías constitucionales de los reos, que establece las cárceles serán sanas y limpias para recuperación, resocialización de los reos y no para castigo. No es castigo. A ver, también hay que entender, que la gente tiene que entender esto. No es castigo la cárcel. O sea, la Constitución argentina, o sea, no es castigo, para que se entienda, no es que vos vas a la cárcel castigado por el delito que cometiste. Y repito, esto no es ni mi ideología ni la de Roncoloni, es lo que dicen las leyes. Las cárceles supuestamente están para resociabilizar a quien cometió el delito. Lo que pasa es que esto claramente a nivel social no se entiende y tampoco pasa, ¿no? Y tampoco pasa, porque realmente no pasa. Y esto seguramente lo demuestra las estadísticas de reinserción en el delito, ¿no? Pero en realidad la cárcel no es castigo. No, como la cárcel es una cuestión para seguridad, para poder reinsertarlos. Por eso en la Argentina la prisión perpetua no es perpetua. No existe. Porque atacaría directamente el principio resocializador. Si yo te voy a dejar adentro, te voy a dejar preso, detenido para toda tu vida, no vas a tener el fin que tiene la pena. Claro. Y el fin está establecido desde el año 1853 en la Constitución. Sí. Esa parte de la Constitución no se modificó. No se modificó. Desde el 53. Hablaste de las cárceles. Si hubiese más cárceles, en la teoría de todo esto, si habría más cárceles y con mejores condiciones para el que allí quede alojado, no existiría la necesidad de darles prisiones domiciliarias en este caso. Sí, exactamente. En caso de que las condiciones de detención sean conforme las normas de salubridad correspondientes, no habría necesidad de darle esta situación. Para eso para poder plasmarlo, dar un número para que se entienda. Dolores está habilitado para la unidad 6 de Dolores, está habilitado para aproximadamente 356 personas, 357, pongámosle 400. Sí. Hasta en marzo había 950. Claro. En marzo había 950. Es la mayor superpoblación que hay en toda la provincia de Buenos Aires, junto con la de Zárate, con la de Campana, con la cárcel de Campana. Hoy se redistribuyeron, porque solamente se otorgaron 85 domiciliarias en toda la unidad 6. No sé, no es que se otorgaron ni 200, ni 300, ni o sea, la unidad 6 de Dolores se otorgaron 85 domiciliarias de un total de aproximadamente 900 reclusos. Sí, entre 950 y 1000 es el número que va variando. Sobre 350 camas disponibles. Hoy, con el reacomodamiento, quedaron aproximadamente 690. Pero de los cuales solo se le dio domiciliaria a 85. El resto fueron trasladados. Muchos fueron trasladados a otros lugares. Entonces, es un buen dato ese. Eso cambia muchísimo, porque no son lo mismo 300 o 200, como se decía en algunos medios, que 85. Y se está buscando, pero es como un partido de Tetris. Nunca termina. Sí. Podés ir comiendo, sí. Pero de repente, hay más. Hay más, y no paran de caer piezas. Tal cual. Más en un departamento judicial que tenemos el segundo departamento judicial con mayor porcentaje de condenas de toda la provincia de Buenos Aires, por detrás de Mercedes. El departamento judicial de Mercedes tiene estadísticas muy altas de condena y Dolores viene segundo y no muy lejos. Ayer hablaba con un abogado conocido que estaba un poco más aterrado por esto,
Eh, le consulté y me dijo, no, sí, tal cual, te lo consulto a vos. Estos sujetos, individuos, que hoy han recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, eh, difícilmente, lo pregunto ya con mi opinión, difícilmente vuelvan a la unidad penitenciaria, ¿no? Depende. El día que sean condenados, en caso de serlo, vuelven. ¿Y si tienen la condena? Si tienen la condena, si cumplen, probablemente no vuelvan. Fíjate que vamos a la cuestión de que mañana se terminó el coronavirus. Mañana. No es que los va a buscar el camioncito penitenciario y lo lleva de vuelta para decir, bueno, ya está, no les va a pasar nada. Es muy probable que queden en la casa, sobre todo porque si algún fiscal o hay alguna medida para revocarle el beneficio, después hay niveles de apelación y todo lo demás que llevarán tiempo y es muy probable que se termine purgando la condena, ¿no? No llevan tanto tiempo. Eso, las cuestiones más que nada procesales, como son escarcelaciones, como son morigeraciones, la Cámara se expide rápido. Pero es que 45, probable. en 45 días vos tenés una sentencia de Cámara de una de estas cuestiones. Tardan más las cuestiones de fondo, es decir, un recurso de casación sobre una condena en un tribunal criminal, sí te va a tardar, porque es una cuestión que hay que analizarlo mucho más. Pero hoy, mirándolo desde hoy, jueves 30 de abril, es difícil, ¿no? Que hoy el que recuperó la libertad, entre comillas, o que hoy pueda tener el beneficio de estar en la domiciliaria, vuelva a estar alojado en una unidad carcelaria, es muy difícil, sobre todo si tiene la condena. Si tiene la condena es muy difícil, pero como digo, en caso de romperla, va a volver. Es decir, todo depende un poco de él. Como dependió de él para ir al lugar donde fue y en las circunstancias que fue, también depende de él cumplir este tipo de cuestiones. Claro, claro. Es decir, Sí. los beneficios o los derechos o las excepcionalidades también se ganan. Claro. También se ganan. Entonces, si una persona cumple, vamos a poner el ejemplo de una persona que privada de su libertad, que se le otorgó el beneficio o el derecho, con el nombre que quiera, como dije, va y cumple. Cumple perfectamente. Claro. La cárcel cumplió su objetivo. La cárcel cumplió con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ahora, yo en esta charla que estamos teniendo coincido porque mi trabajo, y sobre todo porque me gusta, seguramente que en otra vida tal vez estudies Derecho, sí que es así. Ahora, vos también, Felipe, porque vos también sos, aparte de ser abogado, sos vecino, sos amigo, jugás al básquet, tenés que seguramente esto la gente no lo comprende así y tiene una visión totalmente diferente. Tal vez manejada por los medios, después vemos por qué. Ahora, ¿cómo hacemos para que la sociedad entienda que esto es así o para que no pase lo que la gente piensa? Porque digo, tampoco la gente es loca. Debe tener tal vez un nivel de posibilidades de que el delincuente pueda llegar a salir nuevamente a delinquir, ¿o no? Bueno, eso es una cuestión que acá en el derecho penal se investigan hechos, no se investigan personas. Hechos cometidos por personas y a partir de ese hecho recibe una sanción o recibe una absolución. Uno como agente del derecho tiene la obligación de explicarlo de esta manera. Sí, y es así, técnicamente es así. Y técnicamente es así, hay muchísimos catedráticos que lo pueden explicar mucho mejor que yo. Pero el otro día tuve una discusión con un médico, no una discusión, un amigo, un cirujano amigo mío, que me dice, no, mira esto, ¿qué pasó? Y yo le digo, bajemos el nivel de ansiedad. Yo le expliqué lo mismo que estoy explicando vos, de la cuestión de la cárcel, pero la cárcel es un castigo. No, de ninguna manera. De ninguna manera es un castigo. Entonces, los que estamos un poco más empapados en el tema, cuando nos consulten, nos pregunten, incluso en una charla de café incluso en una charla de café no, porque no podemos tomar café, pero en una reunión de Zoom, decir,
pará, déjame que te explique algunas cosas que yo sé. Sí, sí, Como a vos no te explico de periodismo, déjame hablarte de lo que yo sé. sí, sí, Y la gente, en un gran, pero enorme porcentaje, te entiende. sí. Y vos le explicás, y dices, pero esto no lo dicen los medios. Por Esto no eso lo dicen. por eso nosotros te llamamos vos para que lo cuentes. Pero es que hay que entender todo, ¿no? Ahora, también hay... Hoy estaba leyendo Sí, un Twitter o un Instagram de un medio nacional grande que daba a entender que había habido una resolución general que ponía sí, como que un juez loco se levantó y dijo, bueno, me meto en el juzgado del doctor Sapiola, me meto en el juzgado del doctor sí, Manchielli, no consulto, no pregunto y sí. directamente los pongo. No, cada causa Tiene un tiene sus juez. aristas particulares, cada detenido tiene sus aristas particulares, cada Ah. procesado. Entonces, uno evalúa y cada sentencia es prácticamente distinta. Por más que pueda Mm. tener fundamentos iguales, son distintas. La resolución que vos marcabas de casación, esta regla que se generó para esta situación, vos bien decías, se hablaba de delitos no graves o una cuestión así. Eh, pero también creo que no sé si lo decía esta norma, o por lo menos se dijo desde el poder, y después vamos a analizar esto del poder ejecutivo y poder judicial, porque ahora es como que, ¿no? Pero se dijo de que ni violadores, ni femicidas, ni condenados o con causa por violencia de género, y ahora se están conociendo historias de que sí han recuperado la libertad. No delitos graves, y eso puede llegar a quedar a consideración del juez que es grave o que no. Pero si se dijo que no iba a haber violadores o femicidas con este beneficio, nos mintieron. ¿Cómo? Digo que si la casación resolvió que ese tipo de delitos no podía llegar a tener beneficio, no está pasando. Hay algunos jueces que sí están liberando. Porque también hay que evaluar cuestiones particulares de los privados de su libertad. Por ejemplo, hoy tener una persona con que evaluás, no solamente evaluás cuestiones objetivas, sino cuestiones subjetivas. Es decir, una persona inmunodepresiva, eso puede ser un riesgo muy grande. Sí. Lo que pasa es que si vos a la gente le decís eso, vos sabés cuál es la respuesta de la gente, ¿no? No, la respuesta es, pero la Que se respuesta es joda. dura, ¿No? pero si vos Mínimo. pero como te digo, si lo explicás, Sí, muchos entienden. Es decir, sí. es muy difícil O poner en sea, la si vos a la balanza justicia estar tiene que en los poner en la pies. balanza si el sujeto tiene EPOC y si es un violador, es muy probable que le den la prisión domiciliaria por el EPOC y no por, No sé si por el EPOC, por algo no o por tan. otra dolencia o enfermedad crónica. Puede ser cientos de miles. Es decir, estar en los pies del juez en ese momento, no se lo Es regalo, difícil, ¿eh? es muy difícil, porque decís, bueno, tengo el riesgo de que salga por las circunstancias Y de reincida, y reincida o no reincida, o por ahí porque no corresponde dársela, pero a la vez tengo, ¿qué pasa si si se lo me dejo y le agarra muere? el coronavirus. O se me Ahora, muere, o por sí, otra razón. sí, lo entiendo. Se me muere Ahora, por. hoy escuchaba, a ver qué opinas vos si es viable o no. Ya acá vamos a opiniones, porque esto no está, no figura. Decían de hacer como si fuesen hospitales carcelarios con unidades, pero encontrarle la mitad. O sea, bueno, ok, no está en el pabellón común, pero tampoco en la casa. Que siga preso, pero en un lugar donde pueda estar de alguna forma protegido o con alguna medida de prevención ante alguna enfermedad. ¿Esto vos lo veías viable o esto le ganó la urgencia? No, la urgencia le ganó a todo. Pero Mm. te ganó a vos, me ganó a mí, Sí, claro. le ganó a todos. No solamente le ganó la urgencia a los jueces y a los fiscales y a las cárceles. Nos Mm. agarró de un día para otro, yo, como te digo, yo estaba yendo a ver a Racing, cruzando Sí, Chascomús y me dicen, se suspendió partido. sí, Bueno, volvemos, no queda otra sí. opción. Digo, la urgencia nos agarró a todos.
siempre que se mejoren las condiciones de detención, Ah, es viable cualquier cosa. claro, Melchor porque no Romero, estamos en la baraja de posibilidades. Melchor Romero Sí, es un pseudo hospital sí, neuropsiquiátrico para detenidos sí, que se creó para eso. Hoy están sí, trasladando detenidos comunes sí, a Melchor Romero, sí, cuando no correspondería, pero sí. por esta situación de mejorar el hacinamiento los mandan. Sí. Siempre que se mejoren las condiciones es viable. Argentina no se crean cárceles, creo que una de las últimas cárceles que se construyeron fue Batán, y Claro, remota de los 80, si no me deja mentir mi padre acá atrás. Dualde fue la última cárcel que no, los hizo, 90, los los 90. 90. Sí. Todo crece, la Ah, población argentina crece la población carcelaria como también crecen los niños y crecen los viejos. sí. Todo crece. Vos decías, la situación del juez hoy no es de la más cómoda y esto está claro. Tiene que resolver entre también la, la presión de la sociedad. ¿Juega eso a la hora de decidir? Porque digo, también más allá si sea acertado o errada la visión de la gente, está en contra de esta situación. Eh, ¿Pesa? Como al político a veces le pesa la opinión pública. Hoy al juez que está en la mira, ¿le pesa o no le pesa? Eh, a No le ver, debería. en términos generales no le debería. La justicia es ciega, es Sí, justa, porque por eso el símbolo de la balanza es ciega, pues está vendada, es justa, pues está la balanza sí, puesta evaluándolo, y tiene su parte coactiva, por eso tiene la espada. sí. Un juez tiene que estar preparado para soportar ese tipo de presiones. Mm. Pero no está acostumbrado. No sé, no es fácil ser juez de garantías No, no, y mucho no. menos en un pueblo donde vos lo ves comprando el diario en la esquina, Sí, donde vos lo sí, ves que sabes dónde vive, qué hace, a qué se dedica, va, a sí, qué se dedica el juez de garantía, pero dónde comparte hábitos sí, de todo, porque sí, después sí, de que cierra el jugado, cuando no está de turno, juega al pádel igual que yo, igual que vos, juega al sí, sí, fútbol, va al gimnasio, hace las mismas cosas. sí. En Ahora estos pueblos tenés que estar preparado. la relación con la política. En la misma opinión pública que hoy imagina que los presos están siendo liberados a la calle, cosa que técnicamente no pasa, pero es la misma opinión pública que piensa que la justicia y la política tienen una relación carnal desde siempre. Pero hoy, a la mañana, estuve viendo políticos de todos los partidos políticos y de todos los estamentos, nacionales y provinciales de la Ciudad de Buenos Aires, intentando decir, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Viste que tiene peste? ¿Viste que tiene coronavirus? Que lejos, lejos. Bueno, es más o menos así, ¿no? El presidente ayer, hoy el jefe de gobierno porteño, el intendente municipal. No hablo mal, digo, de la política, de la casta política. Pero hoy lo están remarcando con fibrón flúor, que no tienen, los poderes son separados, que no tienen nada que ver con esta resolución. ¿Esta era así, Felipe? No tienen, acá la división de poderes es clara, Sí, está poder claro, eso ejecutivo, poder lo legislativo y aprendemos de poder la judicial. primaria. Pero ¿Cómo? eso lo digo, lo aprendemos de la primaria y es así, hay tres poderes y todo lo demás. Pero o la visión de la gente una vez más está equivocada y nunca tuvieron que ver y la justicia fue totalmente independiente siempre, o hoy nadie se quiere hacer cargo de que a veces tienen un costo o un peso político las decisiones judiciales. No, lo que yo digo, la justicia es independiente. Por algo tienen inamovilidad los jueces Sí, para que el poder político de turno no los pueda, bueno, no, este falla distinto a lo que pienso yo, lo apretamos, le recortamos el sueldo, le sacamos gente. Es decir, uno tiene que, en ese sentido, darle la derecha a la justicia. Primero porque los jueces vienen en el Departamento Judicial Dolores, los conocés de dónde vienen, sí, cómo fallan. sí, Vos sabés cómo falla el doctor Sapiola, sabés sí, cómo falla el doctor Mancinelli, sabés cómo falla el Tribunal 1,
O incluso en los civiles, ¿sabés cómo trabaja el juzgado civil 2, el 4, el 3? Son distintos, tienen su independencia. Sí. Tienen una independencia importante y es como tiene que ser, y es como los agentes del derecho tenemos que hablar, tenemos que darle tenemos que darle la espalda y tenemos que, decir la palabra no es bancar, pero decir apoyar la libertad de los jueces en tomar las decisiones que ellos crean. Bueno, ahora el poder político todo le sacó el apoyo al poder judicial en esta, porque tal vez sea tan antipático ante la sociedad, y la sociedad como vota políticos, hoy los políticos le sacaron todo el cuerpo. Hay comunicados hasta de repudio. Es que bueno, ante la decisión de los jueces. Hoy, a partir del coronavirus, se intenta hacer política con todo. ¿Me escuchás? Hay jueces de la nación repudiados por partidos políticos a nivel nacional, ¿eh? A eso es lo que voy. Sí. Jueces de la nación repudiados por partidos políticos nacionales. Eso creo que lo único que hace es una cuestión de oportunismo político y que le hace mal a la división republicana de poderes. Absolutamente. Porque nosotros tenemos que tener una justicia independiente, tenemos que tener un poder ejecutivo fuerte y un poder legislativo fuerte. Si cada decisión que va a tomar un juez del pueblo más chico del país va a tener a todo el caudal político apuntándole, va a hacer que esa decisión, va a hacer que esa justicia no sea independiente, va a hacer que esa justicia no pueda trabajar como corresponde. Y no hay que olvidarse que el juez es una persona técnica, no es un cargo político. Sí, está claro. Por más que se entre por vía política, porque tiene que tener aprobación del Senado, del Consejo de la Magistratura y demás cuestiones, es una cuestión técnica. Se rinde un examen muy complejo para poder ser juez. Sí, tal cual. Esta resolución, no recuerdo el término, de casación que ha permitido estas situaciones extraordinarias. Te lo pregunto con palabras no técnicas. ¿Tiene fecha de vencimiento? ¿Hasta cuándo va a existir esta posibilidad de que un abogado presente el pedido de excepción para su defendido cliente? El pedido de prisión preventiva... Por esta situación. El pedido de prisión domiciliaria está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo sé, pero por esta situación. Por esta cuestión, mientras dure la emergencia sanitaria. Mientras haya este tipo de riesgos. No hay otro tipo de cuestiones que puedan afectar la situación. Es decir, mientras dure, ojalá mañana digan no tenemos más coronavirus y es una buena noticia para todos. No, no es una cuestión que empieza y termina hoy. Es una cuestión que mientras dure la emergencia sanitaria, la recomendación de casación en los términos que se han explicado va a continuar. Bien. Vamos a la pregunta importante de este reportaje. ¿Por qué Gato Galo es el nombre en Instagram de Felipe Roncoloni? Es importante a Felipe Roncoloni en Instagram porque le cuento a la gente, y seguro ya lo busca como Gato Galo, ¿no? Y es raro, y dije, esto la gente lo tiene que saber. Aunque yo no sé la respuesta todavía. No, que hoy no me encontrabas, me dijiste la mañana, que no sabías cómo buscarme. Esto va... Mirá, acá hay una gran historia, ponen acá alguien que ya la sabe, así que mirá, me voy a poner como, casi que me saco los tiradores y me pongo cómodo para escucharte, a ver. No vas a decir que se va a cortar ahora. Ahí está. Ahí volviste. Ahí está. No, viene viejo esto, viene del 2005, 2006. Ah, pero sos un Instagramer de los viejos. No, el nombre de Gato Galo viene. Ha ido por todas las redes sociales, bien. Va avanzado por las redes sociales. La primera que estuvo fue en Twitter, pero que no lo uso demasiado. Ajá. Yo siempre atajé, porque era muy malo jugando al fútbol, pésimo. Sí. Hay que va largo, como siempre. A mí me ha pasado también, ¿eh? Puede pasar, ¿no? O sea, la famosa frase del gordito va al arco, y bueno, a mí me tocaba... Sí, también encaja en este ejemplo, claramente. Y
ya era más grande, tenía 13, 14 años y un amigo nuestro que estábamos jugando unos tiros en casa, Acá dice que te pones nervioso. Y estás subiendo el estábamos minuto. babeando en casa, Vos sí, porque me parece Uy, mira, se cayó miedo. jugando al fútbol con unos amigos en casa, en el patio de papá, que papá no estaba porque si no, no nos dejaba. Sí. Y yo atajaba con un buzo del Gato César, que atajaba en Racing antes. Sí. Con un buzo naranja. Mm. Y usaba una vincha, pues usaba el pelo largo, medio desaliñado, como el gato. Y mi nombre es Felipe Juan Galo Roncoroni. Ah, mira. Y ahí quedó el Gato Galo. Y me gustó, nunca lo utilicé mucho, pero después con esto de las redes sociales, para mis momentos de ocio, utilizo el Gato Galo. Está muy bueno, y para también uno cuando no quiere decir el nombre, o sea, el que lo conoce todo el mundo, si quieres pasar desapercibido también, porque al fin y al cabo es tu nombre, Galo. Mi nombre es Galo, Felipe Juan Galo. Es decir, Perfecto. algunos colegas me llaman por mi tercer nombre, porque les llama poderosamente la atención. Galo. Sobre Nombre todo de telenovela, lo diré, pero está muy bien. el doctor Arisgarat, Adolfo, que es un colega bárbaro, siempre me dice, hola Galo, ¿cómo andás? Está bien. Y ya sé que cuando escucho su tono de voz, ese Galo es para mí. Y ya mucho. Sí, no creo que haya mucho más, bueno, es un nombre normal. Bueno, después habría que ver el origen, ¿no? Ahí está Roncoroni padre. Será para otra entrevista, en todo caso. Por Juan Galo Lavalle, pero eso en otro momento. Y se lo puedes consultar más a mi papá que a mí. Felipe, y esto no lo tengo bien presente. Vos tu carrera hiciste que en tiempo récord. No, lo hice en el plazo que establecía el programa de Que no la estudio. termina nadie. Gracias a Dios pude terminarla yo y unos cuantos amigos míos. Arrancamos juntos. Justo, bueno, vi a uno de los que estaba dando vueltas viéndolo, lo empezamos el 8 de marzo del 2011 y terminamos el 11 de diciembre del 2015. En el tiempo... 5 años, son 10 cuatrimestres, exactamente. La promedio que... alto. No tanto. No tanto. Casi 7. Bueno, pero no tanto. Pensar que hay algunos que todavía pasan décadas dentro de la facultad, ¿no? Y no lo terminan nunca, hacerlo ya en el tiempo justo ya es todo un mérito. La verdad que me gustaba lo que hacía, nunca me costó sentarme a estudiar ni nada. No me gustaba hacer exámenes escritos porque tengo muy mala letra, pésima, la peor letra del mundo. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a mi mundo. Yo he tenido que leer exámenes adelante de... ¿Qué explicarle qué quisiste poner? Es horrible. ¿Qué quiso poner acá? ¿No? Una cosa así, es horrible. Sí, no, directamente han estado Rodríguez, Romero, Rodríguez tanto, Romero tanto, Roncoroni ilegible, al frente. Ilegible, claro. Y tercera generación de abogados, ¿no? Cuarta. 11 de septiembre de 1921. 1920. Este año cumple 100 años. Hay discusiones de letrados, o sea, hay cumpleaños de Atilio. Toda la familia de la casa de Atilio. Entre la picada con el cinzano y el asado, ¿hay así alguna discusión sobre términos legales o no? Eso solamente queda en el estudio. No, por ahí no en el estudio, pero queda por ahí en un ambiente en particular, una cuestión en el estudio. Nosotros no hablamos de nuestros clientes, sí. No sé, entre Atilio, mi papá y yo, o Javier. ¿Y coinciden siempre? ¿Cómo? ¿Coinciden siempre? No, por supuesto que no. Eso es lo lindo. Por supuesto que no. Venimos de distintas escuelas, primero sí, claro. de distintas universidades, de distintas generaciones, de distintas formas de ver. Esto, justo cuando me recibí fue toda la revolución del sistema electrónico y era una batalla. La forma electrónica fue una pelea. Totalmente. De que a mí me van a recibir los escritos, de que esto, que lo otro. Bueno, después... Claro, ellos son de que se consigue el expediente, ¿no? No, que los expedientes se cosen, no, que me falta una resolución, me falta un escrito, ¿de dónde salió esto? Le digo, y sobre todo en eso le voy a dar más la derecha a mi papá, se adecúa a la modernidad mucho más rápido. Atilio está no le gusta nada.
¿No? No le gusta nada, que decir de la firma digital, del token y demás De cuestiones. todas maneras se maneja con Zoom, dentro de todo está bastante canchero Antonio Recoroni, te diré, por lo menos para las Sí. comunicaciones. No, no, mi papá se la banca. Lo único que me dijo, el token, manejámelo vos. La Está perfecto. contraseña, y yo mando los escritos, todo, y me dice, puedo mandarlo, pero esto es lo que se viene y esto es lo que hay que hacer. Perfecto. Felipe, te agradezco muchísimo por estos minutos. Era interesante escuchar o poder analizar esta cuestión. Después la gente analizará. Lo que hicimos fue un poco abrir la biblioteca. Caerá antipático o no, pero es lo que dice la biblioteca. Y después el criterio, como lo tienen los jueces, también tendrán los ciudadanos. Cada uno Esto, yo quiero decir dos cosas antes sí, de dale. que vos dijiste de la biblioteca. Me acuerdo, estaba rindiendo comercial con el doctor Rodríguez, y el doctor Rodríguez, yo arranqué y estaba envalentonadísimo en oral. Sí. Y no me interrumpía nunca. Y de un momento me callo, me hace señas como que me calle, y no me dice nada. Y me dice, y digo, doctor, dígame, me voy, me quedo, me hace otra Claro. pregunta. Me dice, no, parece, me acuerdo estábamos en el decanato, no sé, pues estábamos tomando examen en el decanato, en el tercer piso de la facultad, y me dice, para la biblioteca de allá tenés un 10. Claro. Para la biblioteca de allá estás totalmente en Orsay. Claro. Entonces, Sí, el derecho da estas aristas. No hay totalmente. verdades absolutas, ni nadie que tenga la varita mágica y que diga esto se hace así y es la única Sí, forma de sí. hacerlo. Sí. Y creo que algo muy importante y como segundo mensaje, justo eso lo tomé como anécdota para que vos que justo hablaste de las bibliotecas. Es importante que se ponga sobre el tapete o que se ponga arriba de la mesa esta situación. Sí, claro. Porque la situación carcelaria era un tema de lo cual Eh, hablábamos solamente eh, los que trabajábamos en el derecho penal. sí. Éramos, Y a veces cuando incluso había, somos bichos raros, ¿viste? Cuando había un caso muy resonante de los medios, pero duraba 2 días la discusión. incluso somos bichos raros dentro de los abogados. Claro. Entonces, hoy Claro. sabemos que algo hay que hacer. Ujú. Trabajemos juntos, Claro. es decir, trabajemos juntos los gentes del Sí, derecho, sí, sí, pongamos poder la mesa de discusión. político, Tal cual. ciudades, para a dónde vamos. Es decir, Claro. Claro. sabemos que así no se puede continuar. Pero la pandemia ha traído, que lo escuchaba hoy en la cola del Banco Provincia, Sí. dice, esta pandemia ha expuesto en todo lo que fallamos. Sí. No Sí. solamente fallábamos en el ambiente carcelario, No. se demostró cuánta gente informal hay, Sí, sí. cuánta Sí, sí, gente dejó la sociedad al desnudo y ahí parada para poder sacarle una dejó foto. expuesto y un Claro, montón de cuestiones para hablar. totalmente. Habrá Entonces, mucha información para esto es recopilar con todo una esto. Sí, cuestión más y está muy bueno que esté arriba de la mesa. seguro. Felipe, gracias. Chao, Juan Martín. Gracias a vos por la invitación. Seguramente volveremos a dialogar en cualquier momento. Gracias. Dale. Felipe Roncoroni, cuarta generación de abogados de la familia Roncoroni, el más joven. Trayéndonos, por lo menos, la explicación técnica desde el lado de la justicia de por qué se están dando las libertades. Y mucha información, mucho dato interesante que seguramente lo vamos a transformar en noticia en un ratito nada más, sobre la cantidad de libertad, prisiones domiciliarias que se dieron. En el penal 6, en la unidad 6 de Dolores, hay entre 900 y 1000 personas detenidas, por lo menos hasta febrero. De ellas quedaron ahora 600. La gran mayoría fue reubicada. Solo, se puede decir solo, porque de 600, solo 87 tuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria. De esos 87, 7 son las que aparentemente están en Villa Gesell. Un dato, para tenerlo en cuenta. Casi una hora hablando. Minutos para llegar a las 7 de la tarde. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde en el Instagram de Minuto G, para seguir analizando, bueno, la realidad, lo que nos pasa como sociedad en medio de este aislamiento, de la pandemia, del coronavirus. Nos reencontramos mañana, que siga bien.